Es un privilegio para mí encontrarme una vez más junto con ustedes para mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos estudiando este trimestre, como todos recuerdan, el tema de la educación y estamos llegando ya a la novena semana, el tema número 9 y como he dicho en cada uno de estos repasos, cada semana estamos agregando, añadiendo un ingrediente para que entendamos en forma perfecta cómo es la educación cristiana, cómo debe realizarse, cómo debe ejecutarse y lo más importante, cuáles son los resultados, los frutos que nosotros tenemos que esperar de esta educación. El tema número 9 lleva por título La Iglesia y la Educación. Y voy a comenzar con una pregunta. En algún momento nosotros hemos pensado cuál fue el plan de Dios al fundar su iglesia. Alguien pudiera decir, pastor, para predicar el evangelio, para propagar las buenas nuevas, para llevar entonces la verdad de la salvación a todas las almas. Y realmente eso fue una de las razones por la cual el Señor fundó la iglesia, hacer evangelismo, predicar. Pero principalmente lo que Dios añora que ocurra en su iglesia es que la iglesia sea un centro de atención, de ministración y de administración de las almas que se convierten para que ellas crezcan entonces al ideal de Dios, para que la gente crezca en el conocimiento de Dios y en su voluntad. En otras palabras, para que aquellos que llegan a la iglesia encuentren un ambiente propicio para su desarrollo como individuos, como familia, pero principalmente como cristianos, como hijos de Dios. La verdadera educación, la educación cristiana, entonces dentro de la iglesia debe permitir este crecimiento, debe permitir que ocurra este crecimiento, es la palabra correcta, en cada una de las personas que llegan a ella. Vamos a mirar en primer lugar en qué consiste la verdadera educación. Y tenemos como texto base el Evangelio según San Lucas capítulo 10, verso del 30 al 37. Vamos a encontrar en estos 8 versículos la historia del buen samaritano. Ustedes recuerdan, no vamos a hacer mucho énfasis en ella, pero vamos a recordar algunos trazos. Un hombre fue atracado, dice la escritura, y dejado medio muerto en el camino, y por aquel lugar pasaron 2 personas que debieran haber sido las primeras en colocarse en el lugar del hombre atracado y servirles, un sacerdote y un levita. Sin embargo, la Biblia dice que ambos se fueron, ninguno se detuvo a auxiliar, y luego llegó un samaritano. El contraste de la enseñanza es porque judíos y samaritanos no se llevaban. Y para los judíos, los samaritanos eran lo peor que podía existir de gente. Pero este samaritano se detiene al lado del hombre herido, lo cura, lo limpia y lo traslada a un lugar seguro para que siga su recuperación. ¿Qué aprendemos de esta historia? En el área de la educación cristiana, todas nuestras creencias son importantes. Entender que somos creados por Dios es importante. Entender que el sábado sigue siendo el día de reposo dejado por el Señor, eso es clave. Entender que la iglesia no es una institución humana, sino que es una institución dejada por Dios, es clave. Entender que los muertos nada saben, que el que muere espera allí donde es colocado la resurrección cuando Cristo venga, es importante. Pero ¿saben algo? Todas estas doctrinas, todas estas creencias dejan de tener validez cuando el cristianismo no ha transformado mi corazón, cuando el cristianismo no ha hecho de mí una persona amable, cuando el cristianismo no ha hecho de mí una persona receptiva, cuando el cristianismo no ha hecho de mí entonces una persona que sea capaz de colocarse en los zapatos de los demás.
A mí me encantan las expresiones que usa la palabra de Dios. Cuando Jesús baja de la barca y ve la multitud, dice que fue movido a misericordia, que los vio con misericordia, tuvo compasión de ellos. Es la expresión bíblica usada. Y los que hemos seguido a Jesús, tenemos que aprender que por encima de todas las doctrinas, por encima de todas las creencias, el cristianismo va a impactar cuando vea que nosotros tenemos compasión verdadera por aquellos que sufren, compasión genuina por aquellos que perecen sin Cristo Jesús. Así que la verdadera educación debe conducirnos a esta condición. Es decir, la verdadera educación debe elevarnos de nuestra pudedumbre de pecado, de nuestra humanidad caída, de nuestro corazón irregenerado, debe elevarnos a tener un corazón como el de Cristo Jesús, un corazón como el Señor. Ese es el principio de la verdadera educación. En segundo lugar, debemos entender que estamos llamados para vivir como luces en medio de un mundo oscuro. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16, Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, no basta con entender que somos la luz del mundo, porque todos aquellos que hemos encontrado a Cristo Jesús automáticamente nos convertimos en luz. Pero Cristo agrega una luz. No se enciende para luego colocarle un balde encima, para luego taparla. No se enciende para colocarla en un sitio escondido. No, dice que la luz se enciende para ser colocado en lo más alto y de esa manera pueda brillar esa luz para todos aquellos que le rodean. El contexto en el cual Jesús dice o nos desafía a ser luz era una sociedad dominada por los romanos. Los romanos no eran nada amigables. Los romanos no eran nada humanos. Sin embargo, en medio de esa humanidad terrible, Cristo dice: ustedes tienen que ser luz del mundo. Yo quisiera utilizar este espacio para indicar que hay dos tipos de fe. Siempre lo he dicho: una fe que es pasiva y una fe que es activa. Es decir, hay muchos cristianos que tienen una fe pasiva. Ellos creen en Dios, adoran a Dios, pero nadie sabe, nadie se entera, nadie disfruta de la bendición de tener un cristiano cerca. Y aunque esa fe puede salvarle, no sirve para mucho. Necesitamos decirle al Señor: Señor, permítenos tener una fe activa, permítenos tener una fe que esté lista para testificar de ti. La verdadera educación, la educación cristiana, en el hogar, en la escuela y en la iglesia, debe conducirnos a ser luces en medio de este mundo oscuro, en medio de este mundo lleno de tinieblas por la enfermedad, por la muerte, por la miseria, por el egoísmo, por el orgullo. Tú y yo llamados a alumbrar. No solamente es que somos luz del mundo, es que estamos llamados a vivir como discípulos. En Lucas, capítulo 4, versos del 18 al 23. En aquella memorable ocasión cuando Jesús regresa a Nazaret, donde había sido criado, y se levanta en la sinagoga a leer y le dan el rollo de Isaías, Cristo pinceló lo que iba a ser su ministerio, lo que iba a ser el trabajo por la humanidad, porque Él se había encarnado para dar entonces al ser humano victoria y esperanza. Y al vivir de esa manera, Cristo enseñó varias verdades. La primera verdad que quiero resaltar en esta oportunidad es que Cristo enseñó que el discipulado es una cuestión de toda la vida.
Yo no puedo ser discípulo por un día. Yo no puedo ser discípulo un día sí, un día no. No puedo ser discípulo una semana y otra semana no, nada más los sábados. Yo tengo que ser discípulo todos los días, porque Cristo me ha llamado a mí a vivir como un discípulo. Y un discípulo es aquel que aprende de su maestro para luego enseñar a otros. No es que simplemente aprende. Un discípulo no solamente está aprendiendo, solamente está recibiendo. Él está aprendiendo para ir a enseñar a otro. Una vida transformada es una vida misionera. Y aquí quiero hacer un llamado. Aquí quiero lanzar un desafío. Si tú y yo no estamos siendo misioneros, si tú y yo no estamos testificando, si tú y yo no estamos compartiendo esta verdad enorme, esta verdad preciosa que ha alcanzado nuestros corazones, entonces tenemos un problema con nuestro encuentro con el Señor. Debemos concluir que no estamos salvos, que algo ha pasado, no que Cristo ha fallado, nosotros hemos fallado en el encuentro. Porque una vida transformada es una vida misionera. El primer impulso de un corazón que ha sido alcanzado por el Señor es correr a otros para traerlos a los pies de Cristo Jesús. La educación cristiana, la que impartimos en casa, la que imparte el colegio, la que se imparte en la iglesia, debe incluir el sentido de misión. Y yo quiero aquí hacer otro desafío a los padres. Puede que no lo alcancemos en completo. Pero saben, nosotros debemos empeñarnos en conducir a nuestros hijos, no obligarlos, pero sí conducir a nuestros hijos a que escojan carreras donde le puedan servir al Señor. Que ellos entiendan que no importa dónde estén, no importa lo que hagan, principalmente deben servirle a Dios. Y nuestros colegios, nuestra iglesia debe impulsar eso en el corazón de los muchachos, debe impulsar eso en el corazón de los jóvenes. Siempre servir a Dios. Somos llamados a vivir como discípulos, somos llamados a servir al Señor. La verdadera educación también debe conducirnos a toda verdad. El estudio de la palabra de Dios conduce a toda verdad. Tu palabra es verdad, dijo Cristo Jesús. Las grandes preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi función? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Todas esas preguntas van a encontrar una respuesta acertada, una respuesta positiva, una respuesta correcta en el estudio de la palabra de Dios. Así que esto parece llover sobre mojado, parece insignificante que se diga aquí porque se debe saber, pero la Biblia debe ser el libro de texto de toda educación, de todo método educativo. En la Biblia vamos a encontrar las respuestas a todas las inquietudes que los seres humanos podemos tener. Por eso, al ser llamados nosotros a ser luz y a ser llamados a ser misioneros, debemos llevar la Biblia para que otros también encuentren en Cristo Jesús las respuestas que nosotros ya hemos encontrado, la respuesta que ya nosotros hemos vivido. Compartir esta vida especial. ¿Cómo compartir esta vida? ¿Cómo compartir el gozo de la salvación? En primer lugar, estamos llamados a una vida de comunidad, a una vida de comunión los unos con los otros. A mí me encanta la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, dice la palabra de Dios, que se empeñaban en el partimiento del pan, en el compartir la palabra, en el predicar el evangelio. Era un gozo vivir en la unidad. Y a menos que volvamos a la piedad primitiva, no estamos preparados para encontrarnos en el reino de Dios. Cuando estoy en comunidad, entonces yo me comprometo con aquellos que me rodean. ¿Saben? Los que te rodean a ti
ellos van a conocer al Señor a través de ti. ¿Qué influencia estás dando? ¿Qué clase de testigo eres? ¿Qué clase de testigo soy? Debo comprometerme ahora, en este momento, para cumplir el cometido por el cual Dios me ha llamado, para cumplir el cometido para el cual el Señor me ha traído a esta su iglesia. La educación, la verdadera educación, entonces debe conducirnos a nosotros a una vida de entrega con el Señor. Si no estamos haciendo este énfasis en nuestro hogar, si no es el énfasis de la educación en nuestros colegios, si no es el énfasis el énfasis de la educación en nuestras iglesias, estamos fracasando, porque el cometido final es conducirnos a una experiencia íntima con el Señor que nos capacite para ser testigos fieles de esta verdad, para vivir como discípulos, para hacer luz en medio de un mundo oscuro. Oro en esta oportunidad para que Dios te conduzca a ti, me conduzca a mí, a ser los portaestandarte, los portaluces que el Señor necesita para salvar a esta humanidad. Dios te bendiga.